hasta el 40 más o menos. Bien, jóvenes, nuevamente presente ante ustedes para ver ya la segunda parte y final de esta segunda parte de la guía, de la segunda guía. Ahora ya estamos entrando en temas que son más de llamados relacionados con la filosofía o con el pensamiento del ser humano. Ya no es tan aplicable a lo que es los valores, que es a la vida diaria, a pesar de que la filosofía también es parte de nuestra vida. Pero aquí ya vamos a empezar a ver algunos conceptos que ustedes deben tener bien claros para poder incursionar en lo que se llama en este caso filosofía o tener bien claro respecto a aquello. Vamos a partir con lo que aquí se nos pide, dice el pensamiento mítico. Para poder entender esto del pensamiento mítico, tenemos que entender cuáles son las características del pensamiento como forma de comprender el mundo. Esa es una manera de ver. La manera de ver que yo tengo del mundo, si estamos hablando en la parte mítica, es una forma distinta a otro tipo de visión que yo pueda tener del mismo. ¿Qué es un mito? Para poder entender la palabra mítico. El mito se entiende básicamente como en el lenguaje popular, llamémoslo así, es una mentira, es una falsedad, es una irrealidad. Cuando uno dice, mira, pasó tal, no, ese es un mito. Es un mito que si tú haces tal cosa va a pasar eso. Hay inclusive programas que se llamaban mitos, es decir, tratando de solucionar los mitos que se daban. Entonces se decía, mire, si usted llena esto, va a pasar tal cosa. Y uno dice, no, eso es mentira. Y claro, si es que lo demuestra, a lo mejor eso va a ser cierto, pero el mito siempre tiene esa característica de algo fantástico, algo que de una u otra manera es como irreal, que no es del tiempo y que, no digo lo creen algunos, pero que efectivamente no es veraz. A eso se refiere mítico. Por ende, si hacemos la extrapolación de estos sinónimos de palabra mito, de irrealidad, falsedad, mentira, podríamos decir de que el pensamiento mítico es un pensamiento que tiene esas características. Ahora, no es que sea falso, no es que sea mentiroso, sino que es una visión que se tiene del mundo por el no entendimiento del mismo, caen en ello. Entonces así encontramos que en los albores del nacimiento del ser humano, el pensamiento que tenían los primitivos, llamémoslo así, no me atrevo a decir cavernícolas porque, bueno, ahí empiezan con los neandertal y el Homo sapiens. Cuando apareció el hombre en la Tierra, la verdad de las cosas es de que el hombre vivía como un animal, como todos. Pero hubo algo, y aquí está la discusión que es universal, cómo nosotros logramos separarnos de los primates. Si es que tomamos la teoría de Darwin, de la evolución, nosotros venimos del mono. ¿Cómo nosotros pudimos llegar a ser lo que somos? ¿Cómo fue el primer hombre en el mundo? Es el llamado Homo erectus, el Homo sapiens, el hombre que piensa, el mono pensante. La verdad de las cosas es de que todo aparece con respecto a lo que es, y la filosofía sí lo dice, todo aparece a través de lo que es el asombro. Cuando el hombre se asombra por primera vez, aparece obviamente el pensamiento del mismo. Incluso algunos se atreven a decir, aparece la filosofía. El origen de la filosofía está relacionada con lo que es el asombro. Cuando uno se asombra de algo, surge de inmediato la pregunta, ¿por qué? Entonces, cuando el hombre empezó a buscarle una razón de ser a lo que lo rodeaba, empezó a darse cuenta que no tenía las herramientas, no tenía una explicación lógica, no sabía qué pasaba, por qué llovía, por qué temblaba, por qué el volcán hacía erupción, por qué el mar se salía, por qué la gente se moría, por qué las plantas daban alimento y hay veces que sí, hay veces que no. Ellos no sabían. Entonces, ¿qué hicieron? Estas personas empezaron a ver que el mundo era gobernado por alguien y ellos no eran los gobernantes. Entonces empezaron a inventar que, mira, el mar se sale porque hay un dios. Y ahí le pusieron a un dios, personificaron a una deidad que era que regía al mar. Y ahí encontramos nosotros en la Grecia antigua
la multiplicidad de dioses que tenían. Para cada cosa tenían un dios. Para la guerra, para el amor, para la felicidad, para los carretes, para la navegación, todo era, habían dioses. Y ellos eran los que de una otra manera regían al mundo. Y además ellos se hacían parte de la naturaleza misma. Entonces consideraban que la naturaleza era como parte de... Y esa es la cosmovisión que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender este punto. La cosmovisión es la visión que se tenía de su entorno en el tiempo en que vivió ese tipo de persona. Generalmente se le habla como el pensamiento mítico, un pensamiento salvaje. Específicamente se habla de aquellas personas que son como descendientes, los primeros ancestros nuestros, vivían en ese mundo. Ellos consideraban y veían que su entorno era parte de él. Acá en la guía principal y en la otra guía que les entregué en este resumen, yo hablo específicamente de la cosmovisión, por ejemplo, de los pueblos originarios de aquí de nuestra zona, los atacameños. Ellos tenían toda una visión de mundo. ¿Y qué decían? Que existía un Dios para una cosa y un Dios para otro, y la conjunción de todos esos dioses hacía que la tierra germinaba, o que germinara para el producto y beneficio del ser humano. Y ahí se habla de, qué sé yo, por ejemplo, de la Pachamama, esta palabra tan como común nuestra, porque es parte de nuestra cultura, es la madre tierra. Cuando yo hablo de la madre tierra estoy teniendo un pensamiento mítico, porque la tierra es madre. ¿A qué le llamamos madre nosotros? Obviamente a nuestra progenitora. Pero la tierra es nuestra progenitora. Yo nací de un cerro, nací de un barro, o nací, qué sé yo. No, es como decir, soy parte de la naturaleza. Entonces ellos consideraban que tanto ellos, las personas que vivían en ese tiempo, y lo que los circundaba, en este caso los animales, más su entorno físico, era un todo. Ese es el pensamiento mítico. Entonces ellos cuidaban la naturaleza. Ellos, por ejemplo, y si considero la cultura americana, los indios americanos, ustedes han visto muchas películas de corte de cowboy que se llamaban, o del medio oeste, en donde los indios vivían en un mundo mítico. Ellos tenían como un parentesco con la naturaleza muy, muy bonito. Ellos cuidaban la naturaleza. Cuando tenían hambre, habían animales que estaban muy cercanos a ellos, que eran, por ejemplo, los bisontes. Y iban y mataban a los bisontes para poder comer. Pero antes de hacerlo, pedían permiso a los dioses. Ellos le pedían inclusive a los mismos bisontes como permiso para matarlos. Y no mataban más allá de lo que ellos iban a consumir. Mataban unos cuantos para su alimentación y su vestimenta. Pero el resto lo dejaban ahí porque era parte de ellos. Y es así como ellos hablan, por ejemplo, del hermano oso, el hermano cóndor, a lo mejor, si es que estamos en Latinoamérica. La madre, la luna también era como parte de ellos. Y todo estaba relacionado. ¿Qué pasó? Que este mundo que ellos tenían, que era un mundo muy bonito, que vivían bajo esas leyes, bajo esa visión, cambió cuando llegó el hombre americano, cuando llegó el hombre europeo, que empezó a ver efectivamente una diversión a lo mejor en matar bisontes. Entonces empezó a matar bisontes porque era como un deporte. ¿Quién mataba más bisontes? ¿O quién mataba al más grande? Y ni se comían la carne y tampoco usaban el cuero para hacerse vestimenta. Entonces ahí hay dos visiones distintas. Los indios, que eran de Latinoamérica, por ejemplo los incas, ellos consideraban al oro como una parte nomás de un metal. Pero los europeos, los españoles, cuando llegaron, el oro para ellos era con otra finalidad, otra visión de mundo. Con ello podían hacer riquezas. Entonces ahí vemos nosotros la confrontación que hay entre el mundo mítico y el mundo racional, que es el mundo distinto, ese mundo que utiliza el pensamiento. Repito entonces esta idea que le acabo yo de dar con respecto a lo que es el mundo mítico, es esto, ¿eh? Básicamente el mundo mágico que se tenía al principio. Ese mundo no es malo, es bonito. Inclusive hoy por hoy también están muchas de las
ideas que tiene el ser humano es como volver a los ancestros. Hay que cuidar la tierra, no venerarla. Si yo no le voy a prender velita a un volcán, ni tampoco le voy a poner velita, sino que cuidar la naturaleza, porque si no está pasando lo que veíamos con la parte climática, que está quedando la crema. Pero repito, este pensamiento mítico se le atribuye única y exclusivamente a ese pensamiento mágico que había en los albores de las civilizaciones. Esto, ténganlo bien en cuenta. Hay muchas preguntas que aparecen para que ustedes puedan diferenciar el mundo mítico del mundo racional. ¿Cómo ustedes pueden inmediatamente, así como un tip que les doy para que entiendan y no se devanen la cabecita o los sesos tratando de buscar una respuesta a una pregunta, que siempre aparecen? ¿Cuándo estoy hablando del mundo mítico? Cuando yo personifico la naturaleza. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la madre tierra. Por ejemplo, hay unas pruebas por ahí donde decía, y yo caminé sobre la tierra y mis pies aplastaban a la madre tierra, o la tierra sentía mis pasos cuando yo iba caminando. Ese es un pensamiento mítico. Cuando yo camino no pregunto, oye, le estoy pegando al suelo, le estoy pegando al pavimento, la tierra está sintiendo. No, es una visión distinta. Entonces, repito, el mundo mítico siempre se relaciona con esta idea de emparentar la naturaleza y el ser humano. Es una buena manera de discriminar y saber cuándo se está hablando de mítico y cuándo se está hablando de racional. Lo racional es lo lógico, lo que se puede comprobar. El mito no se puede comprobar. Ellos no, ellos no veían, en este caso, una comprobación del Dios. Lo aplicaban, lo aceptaban como tal. Ahora veamos entonces el otro lado de la cara de la moneda, es decir, en este caso, el mundo racional. El mundo racional, como concepto filosófico, es un pensamiento crítico, activo, inquieto, inconformista, libre, racional, no empírico y especialmente especulativo, poco práctico, que indaga buscando respuestas sobre aquellos hechos esenciales que la ciencia aún no ha podido responder y que eleva al hombre como un ser racional en su plenitud. Como ven, la visión que se tiene ahora de un pensamiento racional es el de buscar una respuesta, pero una respuesta que sea lógica, una respuesta que sea satisfactoria, que no sea que, ¿por qué el volcán explotó? Ah, porque el vulcano se enojó. Ese todos se reirían de mí. Pero si yo digo, mire, las placas tectónicas se están juntando, una conversión de cada una de ellas, hizo que el terreno y bla, 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 y el magma subió a la superficie. Ese es un pensamiento racional. Buscar lo lógico. ¿Ah? La filosofía nace, obviamente, con las preguntas iniciales que todo ser humano se ha hecho. ¿Y cuáles son estas preguntas? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son dos grandes preguntas que el ser humano siempre se ha hecho. Y hay teorías que tratan de darnos un entendimiento de cómo. Entonces, ahí, por ejemplo, si hablamos del origen del hombre, hay distintas respuestas que uno puede elegir la que más le satisfaga. El pensamiento racional, como el pensamiento filosófico, se destaca por el hecho de que utiliza la razón, acepta una multiplicidad de ideas, pero debe dar una buena argumentación. Cuando las cosas son con una argumentación buena, efectivamente esas se aceptan. Y aquí está muy unido a lo que realmente es lo que está sucediendo en el mundo. Esta convergencia de ideas, se saca una y esa pasa a ser universal o pasa a ser, qué sé yo, de todos, a pesar de que a lo mejor uno no esté conforme con esa idea. Pero, repito, frente a la multiplicidad de ideas, tenemos que buscar una que sea la que agrupe a las demás y esa sea la que se acepte. No podríamos tener cada uno una idea distinta de algo, no nos pondríamos de acuerdo jamás. Entonces, específicamente, los elementos que acompañan a este tipo de pensamiento nuevo son, primero, la racionalidad, porque efectivamente se utiliza la razón, ¿ya? Buscando los hechos reales, y la segunda que vendría siendo la argumentación. Como les decía, para que alguien me crea lo que yo estoy diciendo, tengo que dar argumentos, tengo que ser convincente en lo que estoy diciendo.
que no sea algo que a mí se me ocurrió. Mire, yo creo que podría... No, los hechos me demuestran bla, bla, bla. Ustedes vean cómo funcionan los científicos, cómo funcionan ciertos personajes que hablan así como muy cortante, muy directo, porque realmente ellos no pueden dar una opinión, porque eso no es parte de la ciencia tiene que ser demostrada. Mire, yo creo que el ajo puede matar al coronavirus. Es mi opinión. Pero, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que hacerse todo un estudio del componente del ajo, de las enzimas que tiene el ajo, cuál es la influencia que tiene el ajo en el organismo y si realmente el ajo en sí puede matar al organismo y por qué, cuándo, cómo y dónde y en cuántas dosis. Porque a lo mejor me puedo hasta intoxicar si como mucho ajo. Se dan cuenta de que son cosas distintas. Hoy en día las cosas tienen que ser más como demostradas, ¿no? Cuando hablo de argumentación, está la demostrabilidad, que efectivamente se haga un estudio y que ese estudio sea aplicado y que ese estudio tenga un respaldo, decir, mire, se lo aplicamos a 100 personas y 98% se recuperó. Entonces eso pasa a ser como válido. Pero no puedo decir, no, si le funcionó como a 3 no. No es válido eso. ¿Ah? Está en este caso, como repito, los elementos, la racionalidad y la argumentación. Entonces, repito, hay mucha gente que utiliza argumentos muy bonitos, pero no están relacionados con la realidad. Los políticos utilizan mucho la verborrea, los discursos que dan, ¿ah? A veces a la masa, al pueblo, son tan así como elegantes que la gente, uy, que habla bonito, pero en el fondo cuando a veces yo escucho a un político, veo que lo que está diciendo es, pero nada que ver, porque yo tengo un intelecto distinto a las demás personas. Hay muchas personas que no tienen a lo mejor la capacidad de saber muchos conceptos, de muchas palabras, pero no por ello en este caso se les va a poder pasar a llevar. Efectivamente, ahí tenemos que darnos cuenta de ello. Otra de las cosas que se ha buscado también con esto de la racionalidad es lo que acá nosotros se llama de la búsqueda de la universalidad. Se entiende por esto de que se están tratando de entender algunos elementos o cosas que para todos sea válido. Esa es la universalidad, que todos lo acepten. Y la verdad de las cosas es que con las diferencias culturales que tenemos nosotros a través del mundo, es muy difícil llevar a cabo esto de la universalidad. Porque un hecho o algo que, que a nosotros, por ejemplo, como cultura latinoamericana la entendemos de una manera, la cultura europea la va a captar de otra manera y ahí ya no es universal. Entonces solamente en América se hace y en Europa no se hace. A lo mejor en la India es bueno hacer esto y en la otra parte que se de Oceanía otra cosa. Entonces ahí no se encuentra la universalidad. Se ha aplicado inclusive a las costumbres de las personas, pero esta universalidad ha sido por comodidad. Por ejemplo, puedo citar el caso de lo que sucedió en la Europa cuando se hizo el consenso de utilizar una sola moneda, ¿ah? Una moneda que sea universal para ellos, y es la creación del euro. ¿Por qué? Porque resulta de que en Europa, a diferencia de Latinoamérica, que si bien es cierto también existen varios países, pero están muy separados unos de otros, y cuesta, allá, por ejemplo, un país que esté en medio de Europa tiene como 5 fronteras. Entonces yo puedo pasar de Francia a España y de España a Portugal y de Portugal puedo pasar, qué sé yo, a Italia. Ahí tenemos como 4 países. ¿Qué pasaba si yo pasaba de Francia a Italia? Tenía que cambiar la moneda. Si pasaba de Francia a España, tenía que cambiar la moneda. Y si me iba a otro país que era europeo, también. Entonces, la verdad de las cosas es que eso que era muy engorroso, estar cambiando la moneda de una, se dijo, ¿por qué no todos usemos la misma moneda? Y llegó a usar la misma moneda que hasta el día de hoy se utiliza. Hoy por hoy se están saliendo muchos países de ese trato porque quieren tener una economía independiente, etcétera. Es como también mucha gente, los americanos siempre, economistas más que nada americanos, los economistas han tratado de que el dólar sea la moneda de cambio universal, pero hoy en día vemos que el yen, ¿ah? O el yuan, que es de los chinos, está adquiriendo más valor en el mercado que los dólares.
Entonces antes yo compraba dólares para tener plata, así, es decir, para ajustarme a. Ahora a lo mejor, como se está devaluando esa moneda, tengo que tomar otra. Entonces, repito, esa universalidad no se da en las cosas. Ahora, ¿dónde se ve también la universalidad? En las religiones. Por ejemplo, la religión católica. Una persona que vive en Chile y que se diga ser católica, tiene que aceptar todos los dogmas y todas las cosas que diga la iglesia. Y si va a Italia, en Italia tiene que hacer lo mismo. No es que el chileno sea católico a su manera, o no existe en este caso un católico a su manera. Uno tiene que adscribirse a esos valores y a esas condiciones que se nos entrega como únicas. Ese es universal. Entonces, todas las religiones parten con ese hecho de universalidad. Todos deben ser y todos deben regirse por lo que allí aparece. Es decir, los textos bíblicos, los textos, qué sé yo, religiosos, tienden a ello. Son como normativos, ¿no? Son las normas morales. Se debe comportar de esta manera y uno no puede cambiarlo. A eso se llama en este caso la parte de universalismo que se busca. Veamos otro de los elementos también que está dentro de lo que es esto del pensamiento. La pregunta por las causas de los fenómenos. Aquí son dos términos muy simples. Algo que se ve en física, todo aquel que tenga un estudio básico se da cuenta de que toda causa produce un efecto. Siempre se da. Las causas son efectos de, es decir, el efecto es por la causa de. ¿Por qué nosotros vivimos? Porque mi papá y mi mamá se juntaron. ¿Y ellos por qué están vivos? Porque se juntaron los abuelos. Es decir, siempre tenemos la causa y el efecto. Ojalá que las causas que nosotros realicemos sean con un efecto favorable para los demás. ¿Ah? Porque hay causas que nosotros hacemos que realmente son dañinas para los demás. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta de que toda acción tiene su reacción. Entonces, todo lo que uno haga, todo lo que uno puede hacer, tiene su repercusión. Por eso hay que pensar antes de actuar. Muchas veces uno actúa a tontas y a locas y después tiene los resultados que tenemos. Entonces, repito, tenemos que tener bien claro que la causa y el efecto siempre están presentes en nuestra vida, no como parte física, sino que como elementos que están juntos. Ahora bien, veamos otros elementos que son de la filosofía en la vida cotidiana. Y aquí se nos indica o se nos señala que nosotros debemos hacer entender lo que significan dos términos que también son reguladores a nivel universal. Ahí también se puede utilizar la palabra universal porque existen en este caso en todo el mundo, la moral y la ética. Entonces, para poder distinguir ambos términos, que son casi lo mismo, es decir, no es que sean lo mismo, pero están como muy relacionados, la moral serían todas las normas que una cultura determinada dicta y dice que se debe hacer. Y la ética es cómo uno lleva a cabo esa idea que se nos está entregando. Entonces, frente a eso, las dos van de la mano. Entonces ahí puedo ayudar que una persona es inmoral cuando comete un acto que está contra las normas establecidas. O cuando yo digo que una persona no tiene ética, es decir, la ética profesional falló, es porque me salí de lo que se me estaba permitiendo, me salí de lo que realmente la norma o la regla me dice. Repito, es a veces como un poco engorroso hablar de ética y moral así sin juntar las dos, porque las dos van juntas. Yo esto lo digo a mis alumnos siempre porque es un término que ustedes pueden darse cuenta la aplicabilidad que puede tener bien simple. Imaginemos, y aquí pongo el ejemplo que puse a ustedes, dice, si yo les dijera a ustedes que si me pagan 10.000 pesos, yo le conseguiría aprobar el examen de filosofía, ¿qué dirían ustedes? Es muy probable que muchos lo harían. Una persona que está atareada, que está trabajando y tengo que rendir la prueba de filosofía y no entiendo mucho, no sé leer muy bien, y si le pago al profe 10 lucas voy a tener que aprobar la asignatura. ¿Qué harían ustedes? Para evitarse estudiar y tener la opción de ser promovido. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían algunos? Algunos sí, otros no, harían todo lo posible, ¿no es cierto? Pero ese acto, lo que estoy haciendo ahora, ¿qué pasa? La moral. Serían todas las reglas del juego. Vale decir,
La moral nos diría que todos los alumnos deben hacer su prueba y obtener una calificación que es producto de su interacción con la materia. Vale decir, es lo que el alumno sabe. Y en segundo, lo ético, que efectivamente esa conducta no se puede realizar porque está prohibida. ¿Que se hace? Sí se hace. ¿Ah? No digo yo en el caso, el ejemplo que yo he colocado, pero que se hace, sí. Yo le pago a alguien para que me haga el trámite por dentro. Yo le pago a alguien para que me pase esto, entonces eso está mal, porque realmente va contra los principios de que las personas tienen que hacer las cosas por sí mismos. Entonces, si yo tengo que ser un conocido, en vez de hacer la fila al banco, yo voy a la casa de él y digo, sácame este documento antes y le pago más encima. Y este amigo me hace el documento por dentro y me ahorro la fila y todo lo demás. ¿Eso es correcto? No. Hoy en día, en muchas acciones que nosotros tenemos, se da esto, ¿eh? Es el mojar al otro para que le dé, qué sé yo, el pase anterior, para saltarse la fila. Entonces ahí vemos que la ética y la moral están siempre con nosotros. Hay actos que son muy inmorales y actos éticos que también son no muy bien valorados, porque efectivamente se escapan a. Pero repito, con respecto a la ética y la moral tenemos que situarnos siempre en la forma cultural y el entorno en el cual se está dando. Porque si aquí yo mato a otra persona porque tiene un credo distinto al mío, me van a llevar preso. Porque yo soy católico y maté al otro que es judío o musulmán. Pero si eso lo traspolamos, qué sé yo, por ejemplo, al Medio Oriente, los árabes, cuando dicen Alá, están refiriendo a su Dios, si yo mato a otra persona cristiana, por ejemplo, me aplauden. Inclusive, si yo me mato en nombre de ese Dios, en este caso Alá, yo me pongo un montón de dinamita, que yo me meto a una iglesia y exploto, y me mato yo y mato a todos los que estaban ahí. Ese acto para ellos es bueno, porque esa persona que se inmoló en nombre de Alá pasa directamente a estar con Alá y no tiene que hacer el camino que es transmigrar las almas y que pasa con los años hasta que ya es como decir, tiene la puerta abierta. Obviamente que eso es un crimen, pero para ellos, para esa cultura, ellos lo entienden como de esa manera tan fácil. Hoy en día es fácil ver en el Medio Oriente se da que mucha gente ha estado emigrando de algunos países porque su etnia o su credo religioso no va con lo que está imperando y los matan y los eliminan y eliminan a poblaciones completas. Los chiritas, los quiritas, tienen tantas cosas que ellos, en nombre de, ellos se inmolan. Entonces, repito, cosas que son buenas acá, son malas allá, y cosas malas allá, son buenas acá. Entonces uno tiene que estar siempre atento a aquello, ¿eh? Haciendo la relación de lo que es la moral y la ética. Pasemos ya casi a lo que estamos viendo. Aportes, dice, del pensamiento filosófico para orientar la existencia humana en el contexto de la sociedad contemporánea. Aquí se nos pide que nosotros tengamos la suerte de leer o de haber leído, de haber entendido el texto que nos diera el señor Víctor Emil Frank. Es un austriaco, un señor, un psiquiatra, neurólogo de gran renombre en su tiempo, el cual fue apresado por su adherencia o por su descendencia a ser, en este caso, judío. Cuando Alemania tomó a Austria, tomó a este señor, que era una eminencia, y se lo llevó a los campos de concentración. Y este señor estuvo como 2 o 3 años preso en los campos de concentración alemanes. Pasó por varios de ellos, inclusive por los más emblemáticos. En este caminar, obviamente cuando lo apresaron a él, apresaron a sus padres y a su señora, él nunca más supo de sus padres qué pasó con ellos, ni tampoco de su señora. Y él fue el único que sobrevivió. Pero efectivamente él pasó, como se dice acá en chileno, las de Kiko y Caco. Él vio cómo fue denigrado el hombre, cómo los alemanes trataban a los judíos,
que no eran para ellos personas, un perro valía más que una persona. En eso como que era como lo lógico. Y era bueno matar alemanes, es decir, judíos. Entonces él tuvo que hacer y pasar hambre, ver miseria, ver tanta injusticia por parte de los hombres y ver cómo se mataba a la gente. A algunos se les drogaba, a algunos se les echaba que se ahogase, a otros los quemaban, a otros los mutilaban, hacían experimentos en vida con ellos. Y mucha gente murió de hambre, ver a una persona que no tiene alimento y se va consumiendo y dormir con un cadáver por semanas porque ni lo sacaban. Es decir, para ellos no valían nada. Entonces este señor, Emil Frank, cuando fue rescatado por los aliados, obviamente volvió a su tierra natal y siguió con su profesión. Pero él ahí creó un texto, de acuerdo a todo lo que había vivido, y creó un nuevo estilo de filosofía, o un nuevo estilo de psicología, llamémoslo así, una nueva teoría psicológica. ¿Y cuál fue la teoría que él inventó? La llamada logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? La logoterapia es como un manual que se debe aplicar a toda persona que haya pasado por momentos difíciles, que de una u otra manera necesita ayuda para que efectivamente pudieran salir adelante por todo lo que pasaron. Entonces, repito, esta fue la ayuda que hizo este señor Emil Frank en este libro que se llama El hombre en busca de sentido. Muchas veces cuando nos pasan cosas malas, y uno dice, bueno, ¿y para qué estoy viviendo? ¿Vale la vida, vale la pena seguir viviendo? Si a lo mejor, por ejemplo, se me murió mi señora, se murieron mis hijos, se murieron mis padres, quedé solo, no tengo dónde, quedé sin trabajo, veo todo negro. Entonces de repente digo yo, ¿para qué sigo viviendo? Pero resulta de que ahí está como plasmada la idea de que el hombre tiene que siempre buscarle un sentido a la vida, ya sea a través de las vicisitudes que uno puede tener, a través de los problemas que pudiéramos tener, salir siempre adelante. A eso es que uno tiene que buscarle un sentido a la vida. Las cosas a veces pasan no por casualidad, sino porque efectivamente se dieron de esa naturaleza y no que estaban predestinados. No es que uno diga, no, es que esto venía ya dado. No, uno hace su propia vida. Entonces, cuando uno encuentra el sentido a su vivir, estamos hablando de una persona que está saliendo adelante. Así como les hablaba yo de las palabras de la persona resiliente. El ser resiliente es aquella persona que a pesar de todo lo malo que le pasa, sale adelante. Eso es parte de lo que es la logoterapia. Van a entrar muchas preguntas respecto a ello, siempre apuntando a que el hombre debe buscar una solución, debe buscar un sentido a su vida, no quedarse con lo que le está pasando. Entonces, repito, esos fueron los aportes que dieron en este caso, que dio este señor, que este tratamiento que se le da a las personas que sufren problemas existenciales, llamémoslo así, o frente al cambio de costumbre, de evaluación de las tradiciones, de los valores, así como la pérdida del sentido o crisis de personas. Muchas personas chilenas están pasando por momentos difíciles. Yo no digo soy uno de ellos, sino que todos tenemos pendiente lo que significa el coronavirus. Significa de que estamos pasando por un momento difícil de nuestra vida. Yo, por ejemplo, que tengo ya 65 años, estoy pensando qué es lo que va a pasar conmigo, qué pasa si yo me infecto. No duro ni una semana a lo mejor. Veo cómo otras personas se están muriendo a mi alrededor. Veo cómo el número de contagiados sube en vez de bajar. Veo cómo mi ciudad, Antofagasta, es la más contagiada. Y todo eso hace de que uno empiece a tener como decir, bueno, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena seguir adelante con todo lo que está pasando? Eso es que mucha gente está necesitando. No digo yo que uno tenga que ir a un psiquiatra, pero muchas personas están necesitando psiquiatras o psicólogos para poder sobrevivir todo esto. Hay otros que tenemos un pensamiento más racional, vemos de la manera distinta, tenemos que buscar una causa y efecto. No es que a mí no me pase o me resbale esto de la epidemia, no, pero uno puede ver lo que está pasando, es decir, uno se incomoda, es por ello de que de pronto a veces uno
Por ejemplo, yo una de las cosas que he hecho, y no es que sea el único que lo haya hecho, dejar de ver televisión, dejar de ver las noticias. Estoy en mi casa haciendo cuarentena, sí, y estoy a lo mejor trabajando online con mis alumnos, pero de ver noticias a cada rato y de ver cómo está la encuesta y que sube, baja, que murió, no murió, que se infectó, no se infectó, no, hace tiempo que ya lo dejé de lado, porque me estaba haciendo un daño a mí mismo, porque cada noticia que daban no era una noticia buena. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna noticia que sea digna de decir, ah, mire, con esto estamos bien, sino que siempre estamos mal, 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 mal. Entonces al final uno termina como saturándose de ello. Entonces una buena terapia es evitar todos estos elementos que de una otra manera a nosotros nos llevan efectivamente a caer en un estado depresivo, ¿no? Veamos entonces ahora el segundo elemento que vendría siendo el segundo, que dice la filosofía y la reflexión sobre el amor. Tipos, tipos de amor según Erich Fromm. Para esto yo les recomiendo, así como también antes de iniciar este segundo punto, les recomiendo que busquen el libro de Emil Frank. Búsquenlo en internet, está gratis. Entonces ahora que se tiene tiempo de estar en casa, a lo mejor de no poder salir, una buena recomendación de parte mía hacia ustedes es búsquenlo en internet por el título El hombre en busca de sentido, y va a salir el autor, y dense el tiempo de leerlo y se van a dar cuenta de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, lo que les pasó a los judíos que fueron aprisionados por los alemanes, cómo se vivía y cómo se sobrevivió en un campo de concentración. Eso no lo cuentan muchas veces la televisión hoy en día. Antes, cuando yo era más joven, pude ver muchos videos donde mostraban efectivamente lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, lo que había ocurrido en la Alemania con los judíos. Pero realmente son escenas desgarradoras, son cosas que de repente uno dice, pero ¿cómo el hombre puede comportarse de esa manera? La película, no sé, ustedes la vieron, de este papá que es llevado a un campo de concentración con su hijo, que se llama La vida es bella, donde él efectivamente da su vida por su hijo. Son visiones que se tienen, pero así como de novela, de películas, pero efectivamente lo que pasaron los judíos en estos campos de concentración, a nadie se le puede decir que ojalá tuvieran que pasar por ello. Realmente fueron unas personas que, no sé si hablar de milagro, de suerte, pero sobrevivir al arresto, en este caso, de un campo de concentración, ya es mucho, es realmente cosas que no son muy habituales. Entonces, repito, recomendación, busquen ese texto para que lo lean. Y segundo, hay un texto que es de Erich Fromm, que el texto se llama El arte de amar. Mucha gente cuando lee o cuando escucha este libro dice el arte de amar es como decir, cómo hacer relaciones poco menos que coitales, cómo se pueden hacer, es decir, como que es un arte. No, la verdad las cosas de acá que lo que hace Erich Fromm es tratar de buscar ya la definición exacta de lo que significaría el amor para el ser humano, no como un sentimiento cualquiera, sino que a lo mejor es algo que el hombre necesita para poder cubrir una necesidad o un problema que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el problema que presenta él dentro de lo que yo puedo resumirles? El hombre cuando nace se separa de la mamá, obviamente, y nos cortan el cordón umbilical. Ya uno es el que tiene que empezar a respirar, uno es el que tiene que empezar a sobrevivir. Obviamente que un bebé necesita de los cuidados de la mamá o de los padres para poder sobrevivir, pero ya uno está separado, ya no es parte de la mamá, uno tiene que buscarse las cosas para poder sobrevivir. Y el hombre tiene que hacer las cosas por sí mismo, no que se las hagan. Si bien es cierto, la primera parte de la infancia, los papás nos ayudan mucho en todo lo que nosotros tengamos necesidad. Pero después los papás nos están entregando a nosotros la vida, es decir,
Ahora a usted le toca ser hijo, usted tiene que hacer su cama, usted tiene que a lo mejor cocinarse, usted tiene que hacer los trámites solo, ya no lo puedo acompañar todos los días al colegio, usted tiene que irse solito, usted tiene que ser capaz de hacer una transacción comercial, usted tiene que... Entonces como que se nos va como desligando. Y es allí donde el hombre empieza a pensar y empieza a darse cuenta que está solo. Porque somos una unidad, uno, solo. Entonces el hombre busca la forma de no sentirse solo. Y en esta búsqueda, efectivamente, puede encontrar muchas soluciones. Hay veces que algunas personas toman una solución de someterse a otro. Entonces el uno manda y el otro obedece. Pero estoy con bien, entonces mientras yo obedezco y estoy bien. Otros buscan, qué sé yo, tener a una persona por dinero, por belleza, que son como soluciones, es decir, estar juntos por una necesidad que uno quiere salir de esa necesidad. Es decir, uno quiere estar con alguien. ¿Y cuál de todas las soluciones es la que de una u otra manera sobresale y es la mejor y es la única? Que según él nos dice, la solución a la separatidad o a la soledad del ser humano es el amor. Entonces hay que empezar a ver que el amor no es llegar y tener una pareja, sino que es como cumplir y salir de la soledad en la cual uno está inserto y debe elegir bien. Porque cuántas veces en mi vida yo he visto y he asistido a muchos casamientos de muchas personas, ya sea familiares, conocidos o amigos, y me han invitado a su casamiento y claro, cuando se están casando es la pareja más feliz del mundo. Y no pasa a veces más de un año en que me encuentro con mi amigo, le digo, ¿y cómo está tu señora? No, me separé. Pero ¿cómo si toda la fiesta que se hizo se gastó más plata que no sé qué para hacer una fiesta y ahora están separados? No, es que nos dimos cuenta de que no éramos el uno para el otro, es que es como quien dice, la elección no fue la más adecuada, ¿no? Porque muchas veces uno se deja llevar por, ¿no? A veces inclusive hasta la parte física. Yo me casé con una mujer que era pero curvilínea, bonita, ella se cuidaba, pero resulta que después que nos casamos tuvo su primer hijo, nuestro hijo, y como a nosotros dos nos gusta tener relaciones y nos queremos y queríamos una familia numerosa, mi señora tuvo un segundo hijo al año y un tercer hijo al año, al siguiente año y un cuarto. Entonces tenemos 4 hijos y mi señora pasó prácticamente como 4 años embarazada y a cada uno lo amamantó lo que más pudo. ¿Cómo es la figura de mi señora ahora? Si mi señora se ha tenido que dedicar todo el día al cuidado de ellos, ya no se arregla, ya no se pinta, ya no hace tantas cosas que antes hacía como joven o como persona independiente. La mamá está más preocupada de sus hijos que de sí misma. Entonces el marido a veces mira a la señora y la ve, no era lo que yo quería. Y mira al lado que a lo mejor hay una persona más bonita, más joven, con la piel mejor, entonces poco menos que ahora le gusta esa otra. Y su señora no. Se dan cuenta de que uno no debiera dejar de querer a una persona por su apariencia, porque todos vamos cambiando, todos sufrimos cambio, entonces uno tiene que aceptar a la otra persona, y por eso se hablaba de estos valores de aceptación, de lealtad. Cuando yo juré casarme es porque yo soy leal, mi compromiso, es decir, tomé esa decisión de casarme, a mí nadie me obligó, el compromiso es ser responsable con eso y la decisión la tomo yo, es decir, la decisión debe ser justa. Entonces, frente a eso, repito, tenemos que verla también relacionada con esto de lo que es el amor. Entonces, la separatidad es solucionada, esta soledad que uno tiene es solucionada con lo que es el amor. Ahí hay un dilema que se da, que yo siempre le planteo a los jóvenes. Por ejemplo, en una relación entre un sádico y una persona masoquista, que no necesariamente debe ser una relación de golpes, pero se entiende que el sádico es el que manda y la masoquista es la que obedece, esa relación no es amor, porque si la traducimos a números sería el número siguiente, son 2 personas que se juntan para formar un 2, un 1, ¿y cuál es el resultado? No, el resultado es 1. ¿Quién? El que manda. Repito, en una relación de 2 personas que se juntan para formar una y al final es una la que manda. Y eso no es amor.
En el verdadero amor, ¿cuál sería el número? Dos personas que se aman, se juntan para formar una, ¿y cuál es el resultado? Dos personas, porque siguen siendo las dos, porque las dos son consideradas, no se yuxtapone una sobre otra. Las dos tienen las mismas características, las dos tienen las mismas necesidades y los dos pueden participar. Ahí ya no manda el hombre, no manda la mujer. Antiguamente, por cultura, era así. El papá era el que mandaba, la mamá obedecía. Y los papás vivían felices. Y no digo yo que cuando se habla de esta relación sadomasoquista debe haber golpe. Pero las mamás eran verdaderas masoquistas, pues, aceptaban todo lo que el papá decía. E inclusive algunos tenían hasta su amante en su casa. ¿Por qué? Porque si le daba comida y se mantenían, era aceptable. Cosa que para nosotros a lo mejor es una cosa aberrante, pero repito, acá no se trata de mandar uno sobre el otro. Los dos tienen el derecho. Entonces, Erich Fromm da esa posibilidad de ese amor verdadero. Y distingue, para finalizar, 5 tipos de amores que nosotros podemos prodigar, ¿no? No son distintos unos a otros, pero se les da un nombre por la referencia a la cual apuntan. Estaría el primero, que es el amor fraternal, este amor que yo tengo por el otro. El fraternal se habla como de amistad, de amigo, del que está a mi lado. Yo debo sentir amor por él. Entonces ese es el primer amor que yo siento por las demás personas, este respeto que uno tiene por lo demás, por todo ser humano, ¿no? Ese es el primer amor que podemos nosotros nombrar, amor fraternal. También hay un amor que se llama el amor materno. Este amor se caracteriza por la incondicionalidad que hace la mamá sobre sus hijos. Vale decir, una mujer que tiene un hijo, ella pero hace todo lo posible para que éste salga adelante. Lo cuida, lo mima, lo arregla, le da alimentación. Pero no decir, mira, yo te estoy cuidando para que tú después me cuides. No, sino que ella nace de ella. Esa necesidad de madre que se llama el espíritu de madre, ella cuida a su cachorro, como una leona, cuida a su leoncito. Y le da todo lo que tiene que dar y ella misma se expone para que ellos salgan adelante. Ese es el llamado amor materno, un amor incondicional. Nadie le dice lo que tiene que hacer, sino que nace de ella hacerlo. Está el amor erótico. Obviamente que muchas personas sienten amor por esta relación, es decir, el amor hacia el sexo, hacia la parte de relaciones coitales, es como que eso es positivo, no hay que ver el sexo como algo negativo o algo malo. Entonces también está el amor erótico, pero ese amor debe ser siempre voluntario. Es decir, si a mí me gusta mucho, lo puedo hacer con muchas personas, si a esas personas también les gusta, lo hacemos. Es decir, no cabe la posibilidad de decir, no, tiene que hacerlo con una nomás. Aquí está el respeto, que uno también tiene la libertad de hacerlo. Está el amor a sí mismo, que también lo que habíamos hablado ya en capítulos anteriores. Este amor que uno uno tiene que amarse, uno tiene que realmente valorarse. Si bien es cierto, yo cuando me miro al espejo me veo que estoy con más canas que pelo negro, pero ese soy yo. Antes tenía el pelo negro, ahora lo tengo blanco. Y no me voy a molestar, no me voy a hacer cruce, porque si no, claro, lo más lógico sería teñirme. Pero ¿qué pasa si me tiño ahora? Al mes van a aparecer canas. Entonces al final voy a ser como el Colo-Colo, blanco y negro. Entonces, la verdad es la cosa de que yo tengo que aceptar, una persona tiene que aceptar que a lo mejor la cana es parte de su vida. Y el último, que está hablando del amor a Dios. Hay muchas personas que se entregan hacia este ser superior. Y obviamente la mayoría de la parte de los religiosos consideran este amor como uno de los más grandes que pueden tener, es decir, un valor, porque Dios representa el valor supremo. Entonces uno está como queriendo al supremo, al que está ahí arriba, al que más, el creador, ¿no? Entonces, repito, la idea está en que ustedes sepan que existen distintos tipos de amores, de acuerdo a lo que dice Erich Fromm. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es interesante también leer cómo él llega a esta deducción de que el amor es obviamente la solución a un problema, no es algo así que sea del corazón, que sea de Cupido, ¿no? Sino que es algo, una necesidad que tiene el ser humano y que se cubre obviamente de acuerdo a esta relación que yo le indicaba, en la cual la persona tiene que buscar salir de la separatidad, de esa soledad, pero no cayendo en cosas que no corresponden. Esos es los dos textos que ustedes debieran tener en cuenta. Veamos casi lo último.
Número 3, el concepto de ciudadano. Importancia de la participación ciudadana en contextos diversos como el local, municipal y nacional. Yo ya se los indiqué anteriormente. Una de las cosas que ha estado pasando en Chile es la irresponsabilidad, la poca participación de las personas con respecto a los asuntos que son de todos. En este caso, el ciudadano tiene que hacerse parte de la gestión del gobierno en el cual está. Participar significa aceptar y dar también mi apoyo y estar presente en estos eventos. Cada vez que se eligen alcaldes, que se eligen diputados, que se eligen senadores, que se eligen presidentes, todos debiéramos participar, porque de lo contrario no vamos a solucionar las cosas, porque son minorías a veces las que ganan. Entonces siempre se presentan los mismos candidatos, los mismos grupos que están, y ellos tienen el poder. Entonces después uno no se queje porque las cosas están como están, porque nadie tuvo la suerte de, ¿no? Repito, aquí la participación del ciudadano se está incrementando. Ojalá que para esta nueva oportunidad que nosotros vamos a tener una vez que termine la pandemia, ojalá pronto, vamos a tener que solucionar muchos problemas sociales. El estallido social, ¿cómo se arregla? ¿Con que 3 personas nomás digan que no quieren algo? No, se manifestó casi la mayoría de un grupo de personas. Y ahí fue transversal, desde el adulto hasta el niño. No estamos hablando de que fueron los jóvenes, los viejos, los comunistas, los socialistas, los demócratas o los de RN, de UDI. No, fue el pueblo. Y ahí en las marchas estaba el papá, la mamá y el hijo y el abuelo. Luchando por problemas que son típicos de años atrás. Entonces, mientras más participemos, a lo mejor las cosas pueden cambiar. Pero si solamente salimos 5 personas a tocar la olla, ¿lo van a creer? ¿Nos van a tomar en cuenta? Entonces, la masa a veces es la que lleva la dirección de, y esa es una participación. Sin violencia, obviamente, si no, nunca uno debe asociar la revolución con algo que sea malo. B, la importancia de la participación ciudadana en contextos diversos, ya lo dije, en la cual es importante el participar, el enterarse de las normas, enterarse de las leyes, saber qué se está discutiendo, esas discusiones. Uno tiene representantes, nosotros tenemos 2 senadores y diputados acá en la región con los cuales podemos tomar consideración de decir, mire, ustedes van a aprobar una ley que se debe hacer esto, y yo tengo esta opinión distinta, él la puede llevar porque tenemos esos canales. Pero si nadie habla y todos acotamos nomás, es decir, permitimos que se haga lo que se haga, no vamos a salir adelante. Entonces ahí está la participación, una buena participación. Y además que se está dignificando, y aquí me parece como algo que cae pero de cajón en lo que está pasando hoy. Imagínense el título, Importancia y significado del trabajo humano. Y la verdad las cosas es que en este tiempo de pandemia ha sido uno de los problemas más graves que yo estoy viendo a nivel país. ¿Cuánta gente nos está quedando sin trabajo, sin saber si a lo mejor va a volver a ese trabajo? Y si vuelve, ¿volverá con el mismo sueldo? O a lo mejor las empresas van a ser tan egoístas de decir, no, con los que tengo me basta y sobra, me deshice de muchos cachos, o ahora voy a pagar lo que yo quiero porque el que quiere trabajar, yo voy a poner las reglas del juego. Es decir, como que el trabajo no se ha estado dignificando. Y el trabajo debe ser digno en toda parte. El que recoge la basura es un trabajo enorme y se valora como incluso el médico que está dando incluso su vida hoy en día cuidando a los enfermos del coronavirus y del COVID. Como ven, todo trabajo es bueno. Hoy en día se está aplaudiendo a la salud, pero ¿cuántas veces no se le repudió? ¿Cuántas veces no se encaró y se dijo que la salud era la más mala y los médicos eran... Y ahora ellos están dando la cara. Usted sería, si yo te digo a ti, alumno, ¿tú irías a cuidar a un enfermo de COVID? ¿Tú irías a limpiar una sala con infección? No, ¿no es cierto? ¿A quién le estamos dando esa responsabilidad? A los médicos. Y no solamente a los médicos, porque para que un hospital funcione, está desde que recoge la basura hasta que opera. El que ve la electricidad, el que da la comida, el guardia que está ahí. Toda esa gente está expuesta. Entonces, repito, todo trabajo debe ser valorado en su justa medida.
Y para finalizar, y con esto termino ya la guía, dice la filosofía y la crítica de la cultura actual, medios masivos de comunicación, publicidad, nuevas tecnologías de la información. Repito lo que ya les indiqué, porque este no es un tema nuevo que yo acabo de leer, es que de una otra manera nosotros tenemos que tener cuidado con los medios masivos. Hoy en día hay mucha información falsa en Internet que se dice con respecto al coronavirus, con respecto a los remedios, que se inventó una vacuna, que se inventó esto otro, y a lo mejor es falso. Yo estoy adscrito a una parte de un WhatsApp y a veces leo una noticia y después veo, no, eso es mentira, y al final termina siendo mentira, pero se están llegando a miles de personas que tienen ese link. Entonces, ojalá que nosotros veamos que la información sea veraz, sin criticar, sin polemizar, ni tampoco hacerme partícipe de un lado u otro. ¿Qué es lo que le pasó al ministro de Salud? ¿Por qué salió? Por la incongruencia justamente que se estaba mostrando. Porque la gente se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo no iba en el camino correcto, ¿no? Entonces, repito, cuidado con los medios de comunicación y la tecnología, también hay que tener cuidado. Inclusive hoy en día, con esto de usar los instrumentos tecnológicos que tenemos, estamos todos adscritos a ellos, todos sabemos usarlo. La verdad las cosas es que no. Ojalá que les vaya bien, jóvenes, en las pruebas. Yo voy a entregarles también a la docente, a mi colega, una prueba o dos. Vamos a tratar de tener dos instrumentos para que ustedes sean evaluados y en su posterior, más adelante, estaríamos teniendo una relación de la revisión de las pruebas para que ustedes se preparen, ¿no? Ya, jóvenes, eso sería todo. Les agradezco. Dios y la Virgen los acompañe a todos y cuídense.